bienvenidos a una emisión más de Tungurahua tiene la palabra, un espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana en donde semana a semana informamos sobre las acciones tanto de la Asamblea Nacional como también el trabajo en territorio dentro de la provincia de Tungurahua. Y para mí en esta oportunidad es un gusto tener la presencia de Miguel Carvajal. Él es presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, que en este momento está trabajando en una ley de tierras. Una ley de tierras que por supuesto ha causado mucho impacto, digamos así, principalmente en los agricultores, en los productores, en las zonas rurales, y que precisamente por eso hemos tenido en la provincia del Tungurahua por 2 ocasiones en este último periodo la presencia de la Comisión en Pleno para recoger cuáles son las inquietudes de los tungurahuenses. Nosotros lo hemos dicho, Tungurahua tiene la palabra y por supuesto muchas de las observaciones realizadas por nuestra gente, por los tungurahuenses, será tomada en consideración dentro del proyecto de ley de tierras. Miguel, ¿cómo estás? Betty, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo. Un saludo cordial a los amigos, a las amigas de la provincia de Tungurahua. Se ha dicho en ciertos sectores de la oposición que la ley de tierras es una ley que reforma todo lo que tiene relación con la reforma agraria. ¿Qué podríamos manifestar al respecto? A ver, permíteme comenzar con una precisión. En realidad sobre la ley de tierras hemos tenido, me parece, 4 asambleas en la provincia de Tungurahua y la audiencia provincial. Ha habido una participación muy importante, no solamente de las organizaciones indígenas, que son las que participan por derecho constitucional en la consulta prelegislativa, sino de una gran cantidad de organizaciones de productores. Esta es una provincia muy importante en la producción rural. ¿Cuáles son los temas claves? Nosotros tenemos una ley de 1994, antes tuvimos 2 reformas agrarias en el Ecuador, en el 71 y en el 64, y tuvimos también todo el proceso de los años 90 de la compra de haciendas. La ley vigente es una ley que, entre otras cosas, por ejemplo, permitía la compra de las tierras comunitarias para facilitar el mercado de tierras en la lógica neoliberal. Y necesitamos una ley que se acondicione a la nueva constitución, a la constitución vigente del 2008, que por ejemplo desarrolle lo que manda la constitución, el cumplimiento de la función social y ambiental. ¿Qué significa esto de la función social y ambiental? El concepto de función social tiene larga data, inclusive en la ley vigente está presente. ¿Qué significa? Que si alguien tiene una tierra con capacidad de producción, alimentos, ganado, ¿sí?, lo produzca. Si es que alguien tiene una tierra con capacidad de producción turística, se lo haga. Es decir, que genere bienes y servicios para la sociedad. Eso es el cumplimiento de la función social. Porque caso contrario, ¿a quiénes afecta? Bueno, en la propuesta de la ley nosotros planteamos que el cumplimiento de la función social, es decir, si es que se tiene tierra agrícola, que produzca, tierra para ganadería, que produzca, tierra para turismo, que produzca, tiene que ser acompañado, como manda la Constitución, de producirlo bien, sin contaminar el suelo, el agua, el aire. Por eso ahí se cumple la función ambiental. Quienes no cumplan la función social y ambiental tendrán un tratamiento separado. ¿Qué significa esto? Si tenemos comunidades que, por ejemplo, tienen producción agrícola que no están realizándola, pero que pudieran hacerla, no están cumpliendo la función social, el Estado tiene que ayudarles con asistencia técnica, con capacitación. Si tenemos en la sierra propietarios menores a 25 hectáreas, en el caso, por ejemplo, de Tungurahua, los promedios me parece que son alrededor de 1.500 metros cuadrados, es decir, mucho menos que media hectárea. Los propietarios que son menores de 25 hectáreas y que tengan problemas de producción, igual tiene el Estado la obligación de ayudarles a través de crédito, de asistencia técnica, de riego parcelario. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay propietarios privados, es decir, no comunitarios, y cuando hay propietarios mayores de 25 hectáreas? Si es que los propietarios que tienen tierra agrícola, ¿sí?, con capacidad de producir, durante un año, año y medio no producen, después de ser llamados la atención, de ser visitados, puede el Estado... Pero siempre y cuando el Estado le haya dado capacitación. O sea, los propietarios mayores de 25 hectáreas tienen la obligación de producir la tierra, todos tienen la obligación de producir la tierra.
Pero cuando se tiene una propiedad de 25 hectáreas, que para el caso de las tierras es una propiedad importante, y no está produciendo de manera reiterada, el Estado tiene la posibilidad, la facultad de expropiar esa propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Para que quede claro, expropiar no es confiscar, no es quitar la tierra. Expropiar es decirle, durante un año, señor, usted no está produciendo en este año. ¿Por qué no produce? Puede que haya razones de fuerza mayor, clima, una situación financiera, problemas familiares. Si sigue sin producir medio año más, el Estado le puede decir, señor, le pago por la tierra que no está produciendo y permita que esa tierra que no está produciendo pase a manos de organizaciones de campesinos pobres que no tienen tierra para hacerla producir. El concepto es que necesitamos que la tierra con posibilidades de producir produzca en el país y produzca alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 7.300.000 hectáreas de tierra más o menos, se puede subir unos 200.000 más con programas de riego, pero con eso tenemos que comer ahora 16 millones de ecuatorianos y además exportar. Y en el 2050 debemos comer 23 millones de ecuatorianos. Es decir, no podemos darnos el lujo de tener tierra con vocación productiva abandonada. Ventajosamente en el país es muy marginal las tierras con vocación agrícola que están abandonadas. En la provincia de Tungurahua la mayor cantidad de las tierras rurales están produciendo. Y las que no producen, por ejemplo, páramos, bosques, están también cumpliendo una función social y una función ambiental porque producen biodiversidad. Páramos, por ejemplo, que es una preocupación aquí en la provincia de Tungurahua. Bueno, ha habido políticas públicas para fomentar la conservación de los páramos. En el Código Ambiental, que no estamos tramitando en nuestra comisión, se está discutiendo y ampliando mejores políticas para retribuir a quienes conservan el páramo, para contribuir con recursos del Estado. Hay el programa del socio páramo. Ahora, nosotros, ¿qué proponemos en la ley de tierras? Y esto quiero, si me permites, detenerme un poquito porque ha causado un poco de confusión y de tensión. Y esto es lo que ayuda, por ejemplo, a las consultas. Nosotros propusimos de que no se avance la frontera agrícola en el páramo. Es decir, si alguien ya está trabajando a 3.800 metros, si es una comunidad o privado, no siga avanzando el páramo, no siga avanzando labores agrícolas en el páramo, porque se termina afectando las fuentes de agua, ¿no? Pero evidentemente, ¿qué hacemos cuando hay poblaciones que ya viven en el páramo? A 3.500, a 3.800, a veces a 4.500 metros de altura se vive y se hace agricultura. Esas comunidades van a seguir viviendo y trabajando en su páramo. Por ejemplo, en Pilagüín. ¿Sí? Hay comunidades que están viviendo ahí, van a seguir viviendo ahí. Vamos a hacer un ajuste al texto para que se diga más o menos lo siguiente, que las comunidades que están viviendo y trabajando en páramo seguirán haciendo... hace un determinado tiempo. Las que están ahora, ¿no? Seguirán ahí trabajando, pero que el Estado, a través del Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente, con la comunidad harán un plan de manejo de la comunidad, para que la comunidad pueda, para que pueda trabajar en agricultura, pero también pueda manejar su páramo. Y cuando se trata de propietarios privados, el propietario privado, por ejemplo, que tiene ganadería brava en páramos, suele ocurrir en muchas provincias del país, también en la provincia de Tungurahua, ese propietario privado tenga la obligación de hacer un plan de manejo. En el un caso, el propietario tiene la obligación de hacer el plan de manejo. En el otro caso, el Estado tiene la obligación de hacer un plan de manejo con la comunidad que está en páramo. No se va a, de ninguna manera, nunca se ha planteado, por ejemplo, que comunidades que viven en el páramo tengan que salir del páramo. Eso sería un absurdo, pero el llamado de atención que nos hicieron aquí en la provincia de Tungurahua, y muy importante, es que hay que clarificar, para que esté muy preciso que las personas que viven y hacen agricultura en páramo tengan un plan de manejo, pero en ningún caso puedan estar afectados ni su vida ni su trabajo en páramo. Es decir, esta ley de tierras protege la soberanía alimentaria, que es proteger al hombre, que es proteger a los ciudadanos, y por lo tanto todas las medidas que se van a tomar, toda la normativa que se va a poner dentro de la ley de tierra siempre va a privilegiar al ser humano, porque ese es el objetivo fundamental. Así es, y proteger al ser humano también significa proteger el agua, también significa proteger el páramo, por eso hay que cumplir la función ambiental de la tierra,
¿no? Entonces no hay es que cierto tener... que nos van a quitar la tierra, No. que va a haber confiscaciones de la tierra. No hay ningún que proceso confiscatorio, está prohibido por la se Constitución. respeta la propiedad privada. Se respeta la propiedad privada a todos los niveles y se respeta la propiedad comunitaria a todos los niveles. Pero aquí hay algo más, si me permites, Betty. No solamente que se respete la propiedad privada y la propiedad comunitaria, sino que el Estado tiene la obligación de ayudar a las inversiones públicas, mediante inversiones públicas, ayudar a la producción en comunidades y los agricultores familiares. La mayoría, el 93-94% de los propietarios de la tierra en el país son agricultores familiares, es la familia que está trabajando, ¿sí? Y que muchas veces tiene menos de 1 hectárea. Aquí, por primera vez, esta ley está desarrollando el concepto de agricultura familiar, que es un concepto que se desarrolla en todo el mundo, que se aplica en todo el mundo, pero generando la obligación del Estado de apoyar a los agricultores familiares, vía crédito, vía asistencia técnica, vía inversiones públicas en riego, en comercialización. De tal manera que lo que se quiere es fomentar la producción y lo que se busca es desestimular aquellas grandes propiedades que pudieran hacer producir la tierra, no lo hacen y lo tienen especulando. El país no puede darse el lujo de especular con tierra productiva. A veces, no es el caso de Tungurahua, pero a veces hay zonas en las que hemos detectado que hay obras de riego para producir y no se está usando el agua, ¿no? Eso es de especular, es lo que sancionamos. Y es más, a nosotros nos interesa que se titulen las tierras, porque si yo soy dueño de la tierra y no tengo título, no puedo tener seguridad en las herencias a mis hijos, no puedo vender esa tierra cuando por alguna razón quiera hacerlo, y no tengo seguridad para tampoco hacer créditos. Entonces nosotros estamos proponiendo que ahora se pueda titular tierras. Ese es un proceso de titulación que ahora se lo hacen en ciertas ciudades, pero que se lo va a ampliar a las capitales de provincia. Según la ley vigente se puede titular en 4 distritos: Quito, Guayaquil, Riobamba y Cuenca. Y a veces el Ministerio de Agricultura ha hecho convenios con gobiernos provinciales, municipales, para facilitar la titulación. Estamos proponiendo en la ley que se pueda titular en todas las capitales de provincia y posteriormente en todos los municipios del país. ¿Por qué un propietario, por ejemplo, en Mocha, en Ceballos, en Ambato, por qué tiene que ir a Riobamba a titular su tierra? Y a veces le falta un papel y tiene que volver y tiene que pernoctar. ¿Y eso va a estar a cargo de quién? Igual a cargo del Ministerio de Agricultura como autoridad agraria del país. ¿Sirven los procesos de socialización? Para nosotros es fundamental. Ahora que estamos, por ejemplo, en un proceso de diálogo sobre varios temas, este es un proceso de diálogo, igual que en la ley de recursos hídricos, también fue un proceso de diálogo. Mire, en la ley Pero de dicen recursos, que no sirve de nada porque no es vinculante. En la ley de recursos hídricos se sometieron a consulta 18 temas. En los 18 temas hubo acuerdo en 13 de los 18. El texto de esos 13 temas se incorporaron en la ley. Porque si bien la consulta no es vinculante cuando hay diferencias, porque ¿quién define quién tiene la razón cuando sobre un punto hay 5 criterios? Tiene que volver a discutirse en la Asamblea. Pero cuando hay acuerdos, el instructivo de consulta prelegislativa dice que tiene que incorporarse a la ley. En la ley de aguas, 13 de 18 temas, hubo consensos nacionales, se incorporaron en la ley. ¿Sí? En los otros no. ¿Por qué? Porque hay que debatir, hay opiniones distintas en las organizaciones indígenas de la sierra, entre ellas las de la costa, las de la Amazonía, las organizaciones afrodescendientes. La norma no dice que lo que opine una organización o el dirigente de turno de una organización tiene que ser obligatorio para todos. Eso no es la democracia, ¿no? Y yo creo que ha sido muy importante estos procesos de diálogo, de debate. El ejemplo este de los páramos, de la necesidad de precisar y mejorar el texto, surgió de las asambleas. ¿De dónde? De la provincia de Tungurahua, ¿no? Ha habido mucha participación. Hay varios temas que estamos discutiendo, por ejemplo, con el Ministerio del Ambiente sobre titulaciones en áreas protegidas, en bosques protectores, la necesidad de resolver algunos conflictos. Ha surgido de esto. La necesidad de modificar el COTAD. Fíjate que es un tema del COTAD que el Código Orgánico Territorial, ¿no es cierto?, y de descentralización, no tiene que ver aparentemente con la ley de tierras. Pero han habido temas del COTAD
que están generando ruidos y que nosotros nos hemos comprometido a proponer a la Asamblea un debate y una modificación del COTAD. Antes de entrar al COTAD, quisiera que miremos este video en donde se recoge el trabajo de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Contigo de ley. 490 organizaciones sociales y cerca de 7.000 personas formaron parte de 23 audiencias realizadas en el mismo número de provincias, dentro del marco de la consulta prelegislativa para fomentar la activa participación de las y los ecuatorianos en la construcción de la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Así, la Asamblea Nacional comparte y pone en discusión un proyecto de ley que recoge las distintas opiniones y criterios de los sectores rurales, conocedores directos de su realidad. Hemos tenido reuniones, talleres, asambleas con distintos actores sociales y eso ha permitido tener una norma o una propuesta de norma bastante precisa y ajustada. Asimismo, la Comisión de Soberanía Alimentaria realizó 80 reuniones con organismos estatales, representantes empresariales, instituciones y ciudadanía en general, así como 27 sesiones formales con los integrantes de la Comisión y 5 asambleas regionales respecto al mencionado proyecto. Al igual que en la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, la consulta prelegislativa se convierte en un mecanismo de participación efectiva que en este caso logró el consenso de alrededor del 94% de los participantes. La Comisión de Soberanía Alimentaria analizará los resultados de esta consulta prelegislativa que serán puestos a consideración de una mesa de diálogo nacional. Con estos insumos se redactará el informe del proyecto para el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo ustedes han trabajado a lo largo y ancho del país. Y de hecho existe también en los procesos de socialización lo que mencionábamos, ¿no? De que hay la necesidad de ciertas reformas en el COTAD. ¿Cuáles son las principales reformas que se plantean? Permíteme, antes de eso, solo en las audiencias provinciales que ha sido en todo el país han participado alrededor de unas 4.000, 4.500 personas vinculadas a diversas organizaciones. Se inscribieron como 492 inscritas y validadas, y de hecho han participado muchísimas personas. Pero aparte de las audiencias provinciales, que son 22 me parece, hemos tenido cerca de 80 asambleas y talleres en el país y reuniones con todos los sectores. Eso permite tener una ley con amplia participación y amplios acuerdos y detectar los problemas también. Y es por eso precisamente que en la Ley de Aguas que tú también dirigiste, en la Ley de Aguas no hubo conflicto. A pesar de todas las premoniciones que nos decían. Por supuesto, se anunciaba, la oposición anunciaba de que iban a salir los campesinos, pero estos procesos de socialización bien elaborados y recogiendo los criterios ciudadanos permiten que la mayoría de la gente esté conforme y que entiendan sobre todo. Así es que la participación para nosotros no es un cliché, no es un título. Participación supone tener apertura para dialogar, para plantear las modificaciones, para escuchar, para modificarse uno mismo, ¿sí? Tenemos que tener esa apertura, que es además una apertura muestra de humildad, para poder discutir en la sociedad y modificar. Nosotros hemos sido muy autocríticos, llamémoslo así, cuando nos cerramos nosotros mismos. Y hay que tener apertura, y los aportes que nos han dado las organizaciones sociales, los productores, los empresarios de todos los sectores han sido muy importantes para tener una ley acondicionada plenamente a la realidad, en concordancia con la realidad y que permita rumbos claros. ¿Qué son los rumbos claros? Mejorar la producción, mejorar la productividad, para eso necesitamos garantizar todas las formas de propiedad, tener inversiones públicas para la producción, desestimular la especulación, mejorar las condiciones de conservación del suelo y del agua en el país y tener políticas de redistribución de las tierras públicas que están en manos del Estado, que pueden estar en manos del Estado, y de las privadas que no cumplen la función social y ambiental. Me refiero a las grandes propiedades, más de 25 hectáreas en la sierra, más de 75 hectáreas en la costa o más de 100 hectáreas en la Amazonía, es decir, que no están produciendo. Se toma en consideración también la realidad de cada uno de los sectores. O sea, no es lo mismo, no se aplica a las 25 hectáreas para la costa, ni para el oriente. No, porque son realidades distintas, el tipo de suelo es distinto, el tipo de producción es distinto, el tipo de estructuras sociales. Una de las cosas que también ha causado preocupación es el tema de las áreas verdes.
en cuanto a las reformas a la ley del COTAD. ¿Qué podemos decir al respecto? El COTAD dice que para efectos de urbanización o fraccionamiento hay que dejar entre el 15 y el 25% de áreas verdes para el municipio. Esto tiene sentido cuando hay tierra rural que cambia el uso y pasa a ser urbana. Es decir, tengo 10 hectáreas, perdón el ejemplo, yo no tengo tierra ni las uñas, pero tengo 10 hectáreas que estaba en zona rural y pasa a ser urbana, se urbaniza. Ahí tiene sentido dejar entre el 15 y el 25% para un parque, para juegos infantiles, para una canchita de indoor, de vóley, etcétera, ¿no? Pero el COTAD dice urbanización o fraccionamiento. Volvamos al ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo tenga 10 hectáreas o que tenga 1 hectárea, te vendo a ti, le doy a mí, un hijo mío en herencia, pero esa tierra va a seguir siendo productiva y rural? ¿Qué sentido tiene dejar entre el 15 y el 25% para el municipio? Esto ha causado mucha confusión. No es un problema del espíritu de la ley del COTAD, eso es para urbanización y lotización, pero tal vez hay una imprecisión en la redacción. Nosotros creemos que solo debe aplicarse en casos de urbanización o lotización, más no cuando se trata de un fraccionamiento de una tierra rural, sí, sea de venta, sea de herencia, sea de concesión, no tiene por qué aplicarse. Es decir, imagínense, tenemos un bosque en el país, una zona en Amazonía, un propietario de 50 hectáreas en Amazonía, divide 25 hectáreas, ¿qué sentido tiene dejar todo ese bosque para áreas verdes, para un municipio? Y es un problema para el municipio también. Claro, porque de pronto el municipio tiene la capacidad económica para otro tipo de actividades y cuando esas tierras esos excedentes pueden ser más bien productivos. Sí, pero tiene que aplicarse solo para urbanización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Hemos estado junto a Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, quien está trabajando en la Ley de Tierras. Importantísimos los criterios, las puntualizaciones en donde existe y seguirá existiendo el respeto a la propiedad privada y lo que va a hacer el Estado es apoyar para que exista más productividad a esos pequeños agricultores y para hacer tierras productivas que permitan garantizar eso, la soberanía alimentaria en nuestro país, no solamente en este momento, sino sobre todo garantizar el futuro de nuestras generaciones. Les esperamos la próxima semana en Tungurahua tiene la palabra. En Tungurahua, su capital, Ambato, puede ser una referencia práctica para dirigirse a cualquiera de los 4 puntos cardinales en búsqueda de esas parroquias con grandes potenciales turísticos y productivos. Al occidente de Ambato y apenas a 15 minutos está la parroquia Pasa, una de las más antiguas de la provincia. Su parroquialización data del año 1861, pero existía aquí un asentamiento indígena desde antes de la conquista española. Si un templo es la expresión de fe de un pueblo, la iglesia matriz de San Antonio de Pasa lo demuestra con creces. Sus columnas y muros son construidos con piedra labrada. Los arcos atañen a la técnica de medio punto y su estilo arquitectónico corresponde al romano. Pasa, por conservar su arquitectura tradicional y por restaurar algunas de sus construcciones, parece un escenario en tiempos pasados. Pasa, además, es destino de compras. La confección de las camisas viene desde hace muchísimos años atrás, quizá desde los años 30. La camisa ha sido la que ha marcado a este pueblo. Y lo ha marcado con prestigio. La tecnificación y la capacitación en diseños y estilos hacen que sus camisas se abran un camino seguro en el mercado nacional. Vamos produciendo camisas para los diferentes mercados. Tenemos contratos para Quito, Guayaquil. Hoy exclusivamente estamos trabajando para las Islas Galápagos. La bien ganada aceptación impulsa la excelencia.
Las prendas que producimos aquí en la Asociación Artesanal ya tienen su respectivo valor en el mercado nacional, en 100% algodón, y eso hizo que recojamos bastantes recursos para poder seguir incrementando en tela y en materiales para seguir confeccionando prendas de muy buena calidad. La campiña de Paza se presta para el turismo. Camino hacia Guaján, el complejo recreacional Portón de Tilulún dispone de canchas deportivas, piscinas, espacios para acampar y servicio de restaurante. Excelente opción para días de campo. El paseo turístico Peñón del Río ofrece similares atractivos: piscina temperada, baño sauna y turco. Sus instalaciones junto al río también mantienen canchas deportivas y, entre otros encantos, posee la Casa del Árbol, una casa como de cuento infantil. Para los más inquietos, una taradita manual. Otra parroquia, con un templo como ícono de su fe y creatividad, es San Bartolomé de Pinjo. Su antigua iglesia del Señor del Consuelo ha sido bellamente restaurada. El nombre de Pinjo no solamente está asociado a su pan. Ahora sus restaurantes se benefician de una creciente clientela encantada con sus ponderadas gallinas. Algo de su receta, porque los detalles los tienen bien guardados. Es que primero las cocinan y luego las hornean a la brasa. Lo importante es que, acompañadas con papas en salsa de maní, son realmente estupendas. En Pinjo, otras actividades despiertan igualmente el deseo de ir a conocerlo. Esta vez es el calzado. Los talleres no son improvisados, tienen una historia de experiencia. Mi empresa tiene unos 25 años. Nosotros elaboramos zapatos de trabajo, tipo botas. Es cuero elaborado aquí en la provincia misma. Materia prima garantizada e insumos de calidad. Es el diseño de la horma y los materiales que son 100% cuero natural. Un calzado que se impone en todo el Ecuador. El órgano más sensible no es el corazón, es el bolsillo, es el órgano más sensible que tienen los seres humanos. Entonces, naturalmente, cuando intentamos modificar una política fiscal, que en el fondo es grabar un poco más al más fuerte para poder atender mejor al más débil, se nos establecen resistencia por todos lados. Siempre he creído que no estamos solos, que los problemas de unos son los problemas de todos. Creemos en el diálogo como herramienta de construcción colectiva. Por eso es importante aprender y enriquecernos de otras experiencias de la patria grande, para seguir pensando el país que queremos. Yo, si él es poderoso, le tengo que exigir cada vez más y tiene que contribuir más para que me ayude a enmendar los problemas sociales que tengo. Y eso va a generar contradicciones, y siempre las genera. Porque cuando tú le metes la mano en el bolsillo a alguien que tiene mucha plata, no te dice, qué bien, señor, viva el Espíritu Santo. No, te contesta con toda la artillería que tiene. Y ya por el hecho de haber nacido ya tiene una diferencia con el hijo del indio, con el hijo del negro, con el otro, porque nació en otro hogar. Es bastante injusta la cosa. Y no hay que ponerse egoísta. Si no se distribuye un poco mejor la riqueza de la sociedad, se hace inconvivible para los propios ricos, para los propios que ponen la plata, la sociedad se hace inviable, porque
La violencia social que impone la pobreza termina transformándose en violencia social que sufre todo el mundo. El mercado solo por sí solo no arregla el problema de la miseria extrema. Esa es una responsabilidad que tienen que asumir los gobiernos. Si los gobiernos no son capaces de empujar y hasta de violentar un poco el transcurrir de la propia economía para distribuir mejor, el mercado no arregla esos problemas. Podrá haber una sociedad cada vez más rica, pero hay un núcleo de gente que cada vez está más pobre.